Buenos días a todos. A continuación vamos a presentar el seminario titulado Disfunciones sexuales y mi grupo está conformado por Carlos David Maldonado, Laura Sofía Contreras, Moisés Cera, Sara de León y mi persona, Luisa Rollero. Para empezar a hablar de disfunciones sexuales debemos tener en cuenta o partir de un pilar fundamental y es que la sexualidad hace parte del bienestar integral de salud de nuestros pacientes. Por tanto, es algo que merece nuestra completa atención y estudio. Ahora, para empezar a definir lo que es una disfunción sexual, debemos saber diferenciarlo de un problema sexual ocasional. Para esto tenemos las siguientes definiciones que han ido evolucionando con el tiempo. En primer lugar, tenemos la definición dada por William Master y Virginia Johnson en 1970, quienes son conocidos como los pioneros de la sexología. Ellos definieron la disfunción sexual como una alteración en el ciclo de respuesta sexual natural que pues le impide a una pareja disfrutar del acto sexual como tal. Vemos que ellos lo enfocaban más hacia un eje fisiológico del acto propiamente dicho. Posteriormente llega la Asociación Americana de Psiquiatría en 2013 y dice que las disfunciones sexuales son una dificultad recurrente en el ciclo de respuesta sexual que genera un malestar, ya sea personal o interpersonal en la persona que pues lo sufre y esto va a ser clínicamente significativo. Aquí nos dejamos de enfocar tanto en el eje fisiológico como tal del acto y pasamos a verlo más desde el punto psicológico o sea, el enfoque es la angustia que genera el problema. Además de esto, vamos a tener otro autor llamado Mark Moose, es un psicólogo y sexólogo. Él plantea que las disfunciones sexuales se dan por dos causas principales. Primero que todo, que la disfunción sexual es un trastorno psicosomático y que va ligado a dos causas, ya sea deficiencia en el aprendizaje o inhibición sociocultural. Es decir, la persona está en ignorancia sobre su sexualidad y esto a su vez está ligado, a estigmas sociales. Partiendo de esto, él clasifica las disfunciones en tres grupos grandes: causas médicas, causas emocionales y causas de aprendizaje deficiente. Hablando de las causas médicas, vamos a tener alteraciones o condiciones físicas, por ejemplo, diabetes, hipertensión, y también entra a colación los fármacos. Fármacos especialmente como los antihipertensivos y antidepresivos, que funcionan de dos maneras. Inhiben o afectan la función sexual de manera directa, ya sea por daño vascular o neurológico o de forma indirecta, que esto va más que todo a los efectos secundarios que ellos producen y que pueden inhibir o disminuir la capacidad de llegar a un orgasmo, como es el caso, por ejemplo, ejemplos de medicamentos, los opiáceos, fentanilo, recatadores de serotonina, inhibidores de la recaptación de serotonina, entre otros. Posteriormente tenemos las causas emocionales. Este es como el grueso del problema. Y aquí pues entran factores como depresión, esquizodismo, estrés. Hablando del estrés crónico y la depresión, vamos a tener que esto va a tender a inhibir o a distraer a la persona de su medio exterior y por tanto va a disminuir su disponibilidad sexual. Otro punto muy importante aquí son los conflictos de la pareja, dentro de una pareja, los antagonismos en las relaciones de pareja, como por ejemplo que se busque un sobrecontrol, que sean relaciones tóxicas, que uno de los pares no se sienta cómodo dentro de su relación. Eso lleva a que uno o los dos tiendan a la evitación de espacios de afecto prolongado y por tanto va a disminuir o a impedir que se dé una relación sexual que ellos puedan disfrutar. La tercera causa, que es la causa de aprendizaje deficiente, que es la que el autor plantea como su tesis principal, la más importante, y donde se ve, o sea, esta es la causa de la mayoría, es que el individuo tiene poco conocimiento acerca de su sexualidad. Y esto va muy ligado a estigmas sociales, a tabús sociales. Entonces, por ejemplo, uno de los casos más frecuentes es que el individuo tienda a intentar complacer a su pareja, genera una ansiedad exagerada por complacer a su pareja y se olvida su propia sexualidad. Este estrés va a sobrecargar el sistema nervioso y esta sobrecarga del sistema nervioso, como ya lo había mencionado antes, pues va a funcionar como un bloqueo de la respuesta excitatoria normal. Ahora, hablando más acerca de esto, entra a colación algo llamado fisiología de la interferencia. Y aquí pues vamos a ver que o sea, la respuesta sexual fisiológica, o sea, la excitación,
está dada por el sistema nervioso parasimpático. Este sistema nervioso parasimpático es un sistema autónomo, es decir, no requiere que nosotros lo intentemos controlar. Cuando la persona intenta controlarlo y surgen las preguntas como por ejemplo, ¿en qué momento voy a eyacular? ¿Será que lograré tener un orgasmo? Empieza a generar estrés. Este estrés va a activar al antagonista por excelencia del sistema nervioso parasimpático. O sea, se activa el sistema nervioso simpático, el encargado de lo que va a ser la alarma, el estrés, lucha o el sistema de lucha o huida. ¿Qué va a hacer acá? Pues él va a inhibir directamente la excitación. O sea, ellos son contrapartes, no pueden estar juntos al mismo tiempo. Por tanto, va a disminuir el líbido, puede causar eyaculación temprana, entre otras muchas afectaciones. Y pues la ansiedad anticipatoria, la tensión van a empeorar este proceso. Entonces, como que el intento de imponer la voluntad sobre el proceso autonómico genera la tensión y esa tensión va a causar un mecanismo de bloqueo para el sistema nervioso parasimpático. Importante tener en cuenta aquí, la persona debe saber o el tratamiento va ligado a mitigar la tensión residual y las resistencias emocionales específicas contra la respuesta sexual autónoma y pues también aceptar que no se tiene control directo sobre estas respuestas, o sea, rendirse ante eso y disfrutar eh, la sexualidad sin tener esas interferencias, esas ideas en la mente. Ahora, pues, para desarrollar cada uno de estos puntos a profundidad, empezaremos hablando desde el punto de vista de ambos sexos, masculino y femenino, mujer, hombre. Entonces, daré paso a mi compañera Sara con las disfunciones sexuales femeninas. Bien, empezando con lo que son las disfunciones sexuales femeninas, es importante tener un concepto de lo que son las mismas. Vamos a tener que las disfunciones sexuales femeninas o DSF se van a definir más que todo como un grupo diverso de trastornos que lo que hacen es que se distinguen por alteraciones clínicas en cuanto a la respuesta sexual y pueden incluir, por ejemplo, problemas en lo que es el deseo, en la excitación, en el orgasmo, etcétera. Todo esto durante las relaciones sexuales. Como se puede observar en la tabla de la diapositiva, van a haber causas biológicas que se pueden llegar a relacionar o tener un vínculo con lo que es la psicosexología. Una de estas causas pueden ser enfermedades sistémicas, lo cual puede generar ansiedad, depresión, inhibición, que vamos a entender cómo se relaciona todo esto con las disfunciones sexuales femeninas más adelante. También fármacos, también dolor local o lesiones y también desbalances hormonales. La próxima diapositiva, por favor. Ahora, hablando más concretamente de lo que son las disfunciones sexuales femeninas, es importante o vamos a empezar con lo que es el deseo hipoactivo o inapetencia sexual. También esto se puede llegar a denominar como trastorno de interés en la excitación sexual femenina. Bien, según estudios y el sistema de diagnóstico contemporáneo, esta va a constituir a la queja principal que tienen las mujeres durante su consulta durante su consulta clínica. Bueno, este fenómeno se va a caracterizar por la ausencia o disminución marcada de la fantasía sexual, del pensamiento erótico o simplemente del deseo de la actividad sexual. Esto puede llegar a generar un malestar significativo tanto en la persona o en la pareja de la misma. Para comprender a cabalidad qué es y de dónde surge todo esto, vamos a centrarnos más que todo, vamos a enmarcar todo esto en lo que es el modelo biopsicosocial. ¿Pero por qué? Porque este le va a dar la relevancia crítica que nosotros necesitamos para poder entender todo esto a lo que viene siendo el factor sociocultural. La sexualidad femenina, como tal, más que una mera respuesta biológica, es una construcción social que históricamente ha sido modelada por narrativas endocéntricas o patriarcales. Bien, todo esto se va a traducir como una diferencia cultural en cuanto al interés sexual. En muchas sociedades, el deseo femenino, la anterior, la anterior diapositiva, por favor. Ahora continuando, en muchas sociedades el deseo femenino ha sido invisibilizado o ha sido restringido, limitando su expresión solamente a roles reproductivos o al servicio de la familia. Aspectos como lo vienen siendo creencias religiosas limitantes, educación sexual represiva o inadecuada, o la moral represiva, lo que hacen es que generan o son potentes inhibidores de lo que viene siendo el cognitivo afectivo. Y estas condiciones negativas lo que hacen es que condicionan a la respuesta sexual y esto lo que va afectando es la ansiedad esto lo que va generando es ansiedad de ejecución o conflicto moral, siendo este deseo reprimido frecuentemente por el ego distónico, que es más que todo lo contrario al autoconcepto y es generador de sufrimiento. Ahora, para finalizar con lo que es el deseo hipoactivo, vamos a tener que este se puede clasificar en dos, que es como se ve o se visualiza en la tabla. Puede ser una inapetencia primaria y en la inapetencia primaria vamos a tener que la mujer nunca ha experimentado, perdón, lo que viene siendo, pues, este deseo a lo largo de toda su vida sexual. Es decir, el deseo sexual reducido ha estado presente durante toda la vida de la mujer, no es algo nuevo. Esto puede verse, por ejemplo, a traumas, a mitos sobre la sexualidad, a una educación sexual ineficiente, etcétera. Y la siguiente o la otra es la inapetencia secundaria. La inapetencia secundaria se da cuando la mujer a lo largo de su vida sí ha experimentado pues, todo el deseo sexual y todo esto, sin embargo en un punto de la misma deja de hacerlo. Es decir, esta es adquirida, esta es más que todo contemporánea o situacional. Puede verse ya sea estrés, problemas con la pareja
o simplemente al uso de algunos fármacos. La próxima diapositiva, por favor. Ya, pues, abarcando otra disfunción sexual femenina, vamos a tener a lo que es la anorgasmia o disfunción orgásmica. Vamos a tener que esta se va a definir clínicamente como la dificultad recurrente o también persistente, el retraso o ausencia de lo que viene siendo el orgasmo tras una fase de excitación adecuada. Y esto lo que provoca es un malestar en la persona. Su patogénesis nos va a obligar a ver todo esto más allá de lo que viene siendo la fisiología de la misma y centrándonos más que todo en la influencia de la educación sexual y religiosa. Vamos a tener que los sistemas de valores, particularmente aquellos que tienen su origen judío-cristiano o de estructuras patriarcales muy rígidas, han modelado la sexualidad femenina, limitándola históricamente a propósitos como la procreación y servicio familiar. Pero ¿qué pasa? Que esta visión ha catalogado el deseo sexual femenino autónomo como un tabú moralmente aterrador o como algo que está mal, incorrecto o que es prohibido. ¿Qué pasa? Que la internalización de todas estas restricciones lo que ocasionan es que la persona tenga un profundo conflicto moral. Y vamos a ver que este conflicto lo que hace es que se manifiesta como una intensa ansiedad asociada pues a dicho conflicto. Esto en sexología y psicología se va a denominar como ego distonia. La mujer desea placer, placer orgásmico, una respuesta completamente natural, pero sus creencias, sus valores y todo lo que ha internalizado, lo que hacen es que evitan que este placer es incorrecto, es prohibido o está mal, creando de esta forma una oposición que va a consumir energía psíquica. ¿Qué pasa con todo esto? Que esta lucha interna se va a materializar o se va a dar durante el acto sexual, inhibiendo de esta forma el estado de relajación y de abandono necesarios para que se genere el reflejo orgásmico. Por lo tanto, este no se va a dar. En esencia, vamos a tener que este trastorno no persiste en una capacidad física subyacente, sino que lo hace más que todo por una causa de ansiedad adquirida. Vamos a tener que esta ansiedad a menudo lo que hace es que interfiere con procesos neurofisiológicos durante la actividad sexual. Una manera de tratar esto, de tratar de pues, hacer que esta ansiedad desaparezca, es con descondicionamiento conductual o reestructuración cognitiva. Lo que se va a buscar es reemplazar todas aquellas actitudes o reemplazar ese miedo y esa culpa que siente la mujer ante el conocimiento, ante la conducta sexual y así, por conocimiento sexual adecuado y que, porque poco a poco, mediante todas estas herramientas, la mujer llega a aceptar el placer como un derecho inherente y deje de sentir culpa por él mismo. La próxima diapositiva. La próxima diapositiva. Y pues ya, finalizando lo que vienen siendo las disfunciones sexuales femeninas, es importante hablar sobre lo que es el vaginismo. El vaginismo se va a clasificar dentro de los trastornos sexuales como un trastorno sexual doloroso. Y pues clínicamente se va a ver o se va a evidenciar como la falta de habilidad para relajar la abertura de la vagina. Esto se va a manifestar con espasmos involuntarios recurrentes o persistentes de la musculatura del tercio externo de la vagina, más específicamente en el músculo jugococcígeo. Esta contracción es involuntaria y lo que hace es que se genera cuando se trata de hacer una penetración vaginal, ya sea durante el coito, un examen ginecológico o la colocación de un tampón. Todo esto genera que la penetración vaginal sea prácticamente imposible o resulte extremadamente dolorosa para la persona. Bien, el mecanismo etiológico principal es el condicionamiento por tensión y miedo, principio propio o propio de lo que viene siendo la terapia conductual. El vaginismo va a establecer una respuesta de evitación condicionada. Porque, ¿qué pasa? La mujer va a asociar la idea o el intento de penetración con dolor, con daño, con miedo. Esto puede prevenir, por ejemplo, experiencias pasadas muy dolorosas o de traumas, etcétera. El cuerpo inconscientemente actúa defensivamente y lo que hace es que de forma inconsciente reacciona a todo esto y contrae espásmicamente los músculos del suelo pélvico. Este espasmo de la musculatura, a su vez, lo que hace es que confirma el miedo al dolor, ya que se refuerza un ciclo que se basa en miedo, tensión, dolor y por ende más miedo. Es prácticamente lo que pasa acá en el vaginismo. Por lo tanto, el vaginismo, más que todo, consiste en algo que no se elige, o sea, no es una elección consciente, sino un reflejo de defensa que tiene que tiene el cuerpo ante lo que viene siendo la penetración, ya que lo llega a asociar con dolor. El abordaje terapéutico o la manera en que podemos lidiar contra este es con la aproximación sucesiva y con la autorrelación. Buscando más que todo hacer que la persona llegue a separar lo que viene siendo el concepto de la penetración con dolor, causando poco a poco que estos dos lleguen a separarse y ella pueda recuperar el control consciente sobre su musculatura. Ya pasando al próximo tema, se hablará sobre las disfunciones sexuales masculinas. Doy paso a mi compañero. Vale, muy bien. Entonces, ahora dando paso a las disfunciones sexuales masculinas, empezamos con el trastorno del deseo masculino hipoactivo, similar al de la mujer. Y en primer lugar, este se define como, según el manual de diagnóstico de trastornos mentales, el DSM-5, se define como la ausencia persistente o recurrente de fantasías, de fantasías sexuales o de deseo de actividad sexual. Y este se puede clasificar en primario, secundario, solitario o diádico. Entonces, el primario y secundario es muy similar a lo que expuso mi compañera en el caso de la mujer, y solitario o diádico, dependiendo de si el deseo es el hipodeseo, por llamarlo así, es para masturbarse o con la pareja.
Entonces, otras causas principales asociadas son la deficiencia biológicas, pues son la deficiencia androgénica, la hiperprolactinemia, el hipotiroidismo, la enfermedad cardiovascular y la falla renal. Sabemos que estas tres primeras, bueno, los andrógenos son los encargados de la regulación de la libido y la hiperprolactinemia y el hipotiroidismo tienen como consecuencia clínica una disminución de la libido. Por otro lado, en el caso de las causas psicológicas, tenemos la ansiedad y la depresión. Sabemos que algo muy característico del episodio depresivo o el cuadro depresivo es la anedonia, conflictos de pareja, trastorno por estrés postraumático, baja satisfacción sexual y disfunción eréctil coexistente o concomitante. Siguiente, por favor. Ahora pasando a la disfunción eréctil en sí. Esta se va a definir como la incapacidad persistente o recurrente de lograr y o mantener una erección suficiente para permitir una actividad sexual satisfactoria. Esto de acuerdo con la Sociedad Venezolana de Urología. Y esto es muy importante debido a que esto no se va a tratar, no va a ser un episodio aislado, sino que va a ser una condición que se va a perpetuar a lo largo del tiempo. Entonces, estas causas, bueno, esta se clasifica dependiendo de las causas, es decir, causa, grado, frecuencia o circunstancias de la aparición del episodio. Por ejemplo, si un hombre nunca ha podido tener una erección adecuada o no puede tener una después de haber recibido la estimulación necesaria para tenerla, puede ser que estemos frente a una disfunción de tipo orgánico, la cual tiene causas ya sean vasculogénicas, neurogénicas o endocrinas, y es un biomarcador muy importante para la salud en general, dado que esta viene muy asociada al daño endotelial o a la disfunción o inflamación vascular sistémica. Muy bien, y también es importante que el paciente sepa esto, ya que su tratamiento debe ser llevado a cabo por un médico uroandrólogo, el cual le va a suministrar ya sea tratamiento médico farmacológico, quirúrgico o algún tipo de prótesis, las cuales suelen solucionar el problema en la mayoría de los casos. Ahora bien, pasando a las causas psicógenas o a la disfunción eréctil psicógena, Lu, pasa por favor. Muy bien, la disfunción eréctil de base psicógena, en primer lugar, debemos saber que en la literatura antigua pues decía que esta era la mayor cantidad de los casos de consulta por disfunción eréctil. Sin embargo, la evidencia actual, que está aquí abajito, consolidada, dice que alrededor del 80, unos dicen que alrededor del 80 al 90% de los casos son de causa orgánica y entre el 10 y el 20% puramente psicogénico. Entonces, sin embargo, es muy importante y para la materia de estudio en la que estamos, conocer la etiopatogenia de la disfunción eréctil psicogénica. Y entonces, ¿cómo podemos sospechar que estamos delante de una? Esto es debido a dos razones principales. Que el hombre pueda tener una erección estando él solo, es decir, puede ser ya sea espontánea o causada por él mismo, espontánea, por ejemplo, durante el sueño o por picos de testosterona, o causada por sí mismo, ya sea por el consumo de contenido erótico o durante la masturbación, pero este no puede tener una con su pareja. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que sucede algo llamado ansiedad situacional, y es que el paciente se va a encontrar en un estado de tensión constante en el cual, no, el cual su función sexual se va a bloquear. ¿De qué manera? Entonces, en primer lugar, debemos conocer que la primera causa psicogénica de la disfunción eréctil, disculpen, la disfunción eréctil, se presenta por una alta estima o una alta expectativa sexual. Es decir, el hombre siente que debe de cumplir con cierto estándar o siente que debe de rendir. Esto es lo que conocemos como ansiedad por desempeño. Es decir, el hombre cree que, o sea, empieza a basar su valor propio como persona en una dicotomía de poder o no poder. Es decir, si puedo tener una erección con mi pareja, pues soy válido, me valido a mí mismo, o si no puedo tener una erección con mi pareja, soy un fracasado. Entonces, estas personas van a estar viendo el acto sexual como un examen. Es decir, o sea, van a ver, van hasta sentir que están siendo probadas constantemente y que es de probar su virilidad, su hombría. Y eso hace que cuando no pueden alcanzar esa meta, lleva sentimientos de autoculpa, es decir, la persona se empieza a culpar a sí misma constantemente, se empieza a sobre-responsabilizar de lo sucedido y empieza, como dije anteriormente, la persona empieza a ligar su valor a su capacidad sexual. Y esta manera de pensar es algo muy nocivo, porque va a llevar a que la persona se encuentre en un ciclo vicioso. Es decir, esa tensión que tiene la persona va a llevar, o bueno, el hombre, esa tensión que tiene va a llevar a ansiedad. Esa ansiedad va a llevar a fallo sexual. Ese fallo sexual va a llevar a cargas emocionales y esa carga emocional va a llevar a tensiones que van a llevar nuevamente a ansiedad y la ansiedad a fallos y así sucesivamente. Pasa, por favor. Muy bien.
Entonces, la disfunción eréctil psicogénica se puede clasificar en transitoria, es decir, que sea estacional, que suceda por un periodo de tiempo y por causas extraordinarias o externas, como lo sería el estrés, la depresión, el consumo de alcohol, problemas con la pareja, también culpabilidad por la infidelidad o incluso vergüenza ante una relación nueva. Y también se llama transitorio por el hecho de que apenas se soluciona el desencadenante, también se suele solucionar el problema. Lo que sucede, y es lo más importante saber aquí, es que si el paciente, si el hombre se empieza a prestarle demasiada atención a esos síntomas, a esa disfunción, entonces comienza a meterse en ese ciclo, comienza a entrar en esa ansiedad, en esa necesidad de sentir que tiene que cumplir y puede hacer de un proceso transitorio algo crónico. Entonces, ¿cómo podemos ver un ejemplo de esto? Un ejemplo muy sencillo es un hombre que falla en una noche con su pareja por, pongamos, cansancio o estrés, y luego de esto, al día siguiente, cuando vuelven a tener acto sexual, el hombre llega al acto sexual con la intención de que, bueno, ahora sí voy a demostrar que sí puedo, de que soy capaz, de que soy potente, y no lo va a lograr. Va a tener un fallo porque va a llegar con esta tensión. Esta tensión, la cual va a producir, va a producir espasmos musculares, va a producir contracciones espásticas musculares y va a hacer que se pierda, se pierda la erección y también el estímulo. Entonces, el paciente pues, va a estar más concentrado en tener que, que rendir que simplemente disfrutar del acto sexual como un acto de intimidad y un acto de placer. Entonces, ahora pasando al enfoque terapéutico, el enfoque terapéutico va a ser primero de carácter sensorial. Él va a tener un enfoque sensorial las primeras semanas. Y esto consiste en que se prohíbe la erección, disculpen, se prohíbe la penetración a la pareja en esas primeras semanas de la terapia. ¿Esto con qué objetivo? Que al principio puede sonar algo incluso contradictorio o extraño, pero el objetivo es que la pareja logre tener intimidad sexual sin la necesidad de que el hombre sienta que tenga que rendir, que tenga que tener una erección perfecta. Esto ha demostrado que ayuda a reducir los niveles de tensión del hombre y posterior a esto, cuando ya se ha recuperado la naturalidad, se empieza una terapia de autoafirmación. Entonces, en esta terapia de autoafirmación, tanto el hombre como la mujer eh, van a realizar tareas paralelamente. Y esto es muy importante porque tradicionalmente se creía que la terapia solo está enfocada al hombre y la mujer se dejaba simplemente como acompañamiento, pero se ha demostrado que al introducir a la mujer desde el inicio de la terapia, se han tenido cambios muy radicales. Y es que el hombre empieza a ver su situación no como una carga sola o una carga que él solo tiene que cargar, sino que su pareja lo empieza a acompañar en ello y se vuelve una carga compartida, lo cual mejora mucho, primero, la salud mental del paciente y también da resultados muy fructíferos a lo largo de la terapia. Y pues el avance de esta terapia se basa en que cuando la pareja ya domina el estadio de la terapia en la que se encuentra, o la fase de la terapia en la que se encuentra, se pasa a la siguiente. Y pues si el hombre se encuentra con una ansiedad demasiado severa, pues se recurre al uso de ansiolíticos. Pero normalmente el tratamiento de este tipo de deficiencia o de disfunción, mejor dicho, o la terapia para este tipo de disfunción es centrada en la psicología y la vincularidad. Eh, ahora doy paso a mi compañero. Bueno, muy buenas tardes. A continuación, yo les voy a hablar sobre la segunda parte de las disfunciones sexuales masculinas. Y en primer lugar, como vemos en la diapositiva, vamos a hablar sobre lo que es la eyaculación precoz. Y esta, pues, es la disfunción masculina que se presenta con mayor frecuencia y es por la cual los pacientes van mucho más a consulta psicológica. Tenemos que esta consiste en la eyaculación que ocurre cuando la persona o la pareja aún no lo desean. Y por lo general, esta suele ocurrir poco tiempo después de que se da la penetración durante el acto sexual. Tenemos que, aunque en muchas literaturas leí que esta pues no es considerada una patología, pero que sí tiene unos raíces en lo que es la ansiedad. Y es algo muy específico de lo que hablaba mi compañera Luisa al inicio de la exposición y también mi compañero Carlos, y es la famosa ansiedad de rendimiento, que pues esta es la principal causa de lo que es la eyaculación precoz en la mayoría de las personas que la padecen. Entonces, esta ansiedad lo que consiste es en una preocupación exagerada por generar por generar placer o por satisfacer a la pareja sexual con la que se está teniendo el acto sexual. Y esto hace que la pareja, pues de cierta forma, la persona que quiere satisfacer a su pareja, sienta una actitud positiva si llega a cumplir con esa satisfacción o negativa si no lo hace. Entonces, de cierta forma, hace que se reafirme a sí mismo. Y esta ansiedad lo que hace es que afecta directamente a la erección una vez que es conseguida y hace que la eyaculación se presente de forma precipitada. Lo que ocurre con la mayoría de las personas que padecen
de eyaculación precoz es que lo que hacen es que comienzan a distraerse, ya sea de dos formas, de forma física o de forma mental. De forma mental lo hacen mediante pensamientos random, pensamientos que no tienen nada que ver con el acto sexual, como lo es contar hacia atrás, contar ovejas, etcétera, hacer diferentes cosas que los distraigan del acto sexual. Y la otra es mediante las distracciones físicas, que lo hacen mediante morderse un dedo, pellizcarse, etcétera, con el fin de no pensar en el acto sexual para tratar de prolongar dicha eyaculación. Pero esto no surte ningún tipo de efecto. Lo que sucede es que al tratar de intervenir con un proceso que es completamente natural, se influye negativamente dentro de dicho proceso. Entonces, lo que hace es que se exacerba más dicho estrés, dicha ansiedad. Y como lo sabemos, como lo mencionaba mi compañera Luisa al inicio de la exposición, la eyaculación está dada por el sistema nervioso simpático. La erección está dada por el parasimpático y la eyaculación por el sistema nervioso simpático. A las personas intentar prolongar esa eyaculación sin éxito, lo que hace es que se vuelva más precipitada dicha eyaculación, porque todos esos niveles de estrés lo que hacen es que estimulan el sistema nervioso simpático. Y al estimular el sistema nervioso simpático, lo que hacemos es que estimulamos la eyaculación de forma más precipitada aún. Entonces, por tal motivo, es que las terapias que van dirigidas a poder controlar la eyaculación precoz van en contra del control directo mediante lo que es la distracción. Entonces, tenemos que la terapia de la parada arranque, que es la que se utiliza con mayor frecuencia, tiene un 90% de probabilidad de que surta efecto en la mayoría de los pacientes con eyaculación precoz. Y tenemos que esta consiste en que en vez de generar una distracción, las personas se centren completamente en las sensaciones que se están experimentando durante el acto sexual. Es decir, en vez de distraerse, puedan disfrutar plenamente el acto sexual. Y esta terapia consiste en que las personas, al concentrarse completamente en esas sensaciones, puedan saber o puedan medir en qué nivel del umbral del orgasmo de la respuesta eyaculatoria se encuenran. Es decir, qué tan cerca estoy de lograr el orgasmo o qué tan lejos estoy de lograr el orgasmo. Y para esto se requiere que, pues, eh, al momento de que la persona vaya a tener la respuesta eyaculatoria que va a llegar al orgasmo, detiene la estimulación, ya sea sacando el pene. Entonces, al sacar el pene, lo que hace es que se detiene la estimulación, se reduce la excitación y por tanto no se da la eyaculación. Entonces, esto se ha demostrado que pues tiene un 90% de probabilidad de éxito. Lo que pasa con estas personas es que también al no poder, de cierta forma, como tienen ansiedad de rendimiento, al no poder, de cierta forma, rendir con su pareja, lo que hacen es que comienzan a sentirse tristes, desanimados, sienten que no son suficientes para su pareja, etcétera, y por eso es que se presentan los diferentes trastornos psicológicos. En segundo lugar, tenemos lo que es, pasa por favor, Luis. En segundo lugar, tenemos la eyaculación retardada, que pues esta consiste en la incapacidad de poder generar una respuesta eyaculatoria, una respuesta orgásmica, una vez que en el pene se ha surtido la adecuada excitación. Es decir, el orgasmo no se da cuando debería darse. Y pues esta es una de las disfunciones sexuales con menor incidencia o a la cual las personas asisten con menor frecuencia a la terapia psicológica, con un total de un 7% de incidencia. Y algo muy claro es que debemos tener en cuenta, y es que estas dos disfunciones, tanto la eyaculación retardada como la eyaculación precoz, tienen una génesis psicológica, es decir, tienen un origen en el componente psicológico. Por eso es muy importante tratar lo que es la ansiedad de rendimiento. En cuanto a la eyaculación retardada, como se lo mencionó anteriormente, esta es una incapacidad de poder generar una respuesta orgásmica cuando se ha dado la suficiente estimulación. Y esta puede darse por dos causas principales, que pues por exceso de control o por distracción, como se lo mencionaba anteriormente, son muy similares. Y esta es la analogía de lo que es la anorgasmia femenina, la anorgasmia en las mujeres. Y es que en ambos casos hay una incapacidad de poder llegar a una respuesta orgásmica una vez que se ha llegado completamente o que se ha dado completamente la estimulación necesaria para que se haga. Entonces, es una falta de poder dejarse llevar de toda esa corriente de placer que ocurre durante un acto sexual en el cual las dos personas están de acuerdo y se supone que debería ser placentero para ambos. En primer lugar, tenemos la eyaculación retardada por distracción y se basa en una inhabilidad eh, para poder sumergirse en todas esas sensaciones, para poder sumergirse de forma psicológica en todas esas sensaciones que nos brinda el sexo, el coito. Entonces, estas personas lo que hacen es que a medida que ocurre el acto sexual, el hombre está activamente
disociado mentalmente, comienza a pensar en cosas que no tienen nada que ver con el sexo, ya sea preocupaciones por el trabajo, preocupaciones por la familia, preocupaciones personales, etcétera, y hace que esa disociación mental hace que los síntomas generales de la eyaculación retardada son, o que se presentan en las personas que tienen eyaculación retardada, son lo que es la inapetencia sexual, también la apatía sexual, e inclusive se presenta falta de interés por parte de las personas en tener el acto sexual. Y el principal tratamiento, la principal forma terapéutica para tratar la eyaculación retardada consiste en el autoenfoque, ya sea para el caso de distracción o para el caso de sobrecontrol. Y es estimular a las personas a que tengan un disfrute pleno de las sensaciones que están experimentando durante el acto sexual y no que se distraigan y que tampoco traten de controlar todos estos procesos. Luego tenemos lo que es la eyaculación retardada por sobrecontrol y esta también se da de forma similar. Lo que ocurre, aquí también influye de forma muy fuerte lo que es la ansiedad de rendimiento. Y es que las personas piensan que tienen que satisfacer a su pareja lo más posible. Entonces comienzan a generar ansiedad por saber cómo voy a rendir, tengo que hacerlo muy bien porque si no lo voy a satisfacer, puede que me deje si no lo hago, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos pensamientos hacen que la persona al momento de estar teniendo su acto sexual, detenga abruptamente la estimulación una vez que está a punto de llegar al orgasmo y de cierta forma lo prolongue. Entonces, todo esto hace que se presente la eyaculación retardada, porque al hacerlo constantemente llega un punto en el que ya después, cuando quiere llegar al orgasmo, no puede hacerlo. Entonces, esto es con respecto a la eyaculación retardada. Además, tenemos que la forma de tratamiento terapéutica también consiste en el autoenfoque, en tratar de disfrutar plenamente y concentrarse en las sensaciones que se están presentando durante el acto sexual, durante el coito, y no en querer que la pareja disfrute más, sino se trata de llegar a un, por decirlo así, consenso, en que ambas partes disfruten plenamente el acto sexual, porque ese es uno de los fines, aparte de la reproducción, también es el pleno disfrute del acto sexual. Y por tal motivo, en ambos casos está una terapia de autoenfoque. En vez de tratar de influir en un proceso que es completamente normal, hay que tratar de disfrutar plenamente eso para que pues haya cierta respuesta positiva de ambas partes y no se lleguen a todos estos problemas que surgen cuando una persona siente que no es suficiente, siente que no le está dando lo suficiente a su pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues básicamente eso es todo en cuanto a mi aporte y doy paso a mi compañera Laura. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar lo que serían las distintas dinámicas o los distintos mecanismos psicológicos que se dan en la disfunción sexual. Entonces, principalmente vamos a hablar de forma muy rapidita algo que hemos tratado alrededor de la exposición y sería lo del tema de la ansiedad, que aquí vamos a hablar específicamente de la paradoja del control y la ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente esto sucede porque en la paradoja nos dice, a mayor intento de control, mayor dificultad sexual vamos a tener. Entonces, esto básicamente se traduce en que si cuando yo más en sí mismo estoy, más control trato de llevar de la situación, peor va a surgir. Entonces, esto lo que me lleva individuo en vez de sufrir algo que se llama la ansiedad de la ejecución. Entonces, ya no se lleva una actividad sexual amena, relajante, placentera, sino que más bien es una actividad sexual cargada de ansiedad, de miedo, de estando pensando cada rato mi pareja qué va a pensar sobre mí, si estoy cumpliendo sus expectativas, si le está gustando, si lo estoy haciendo bien. Y pues básicamente el individuo empieza como a llevar, tratar como de que la relación sea como muy forzada, llevar un control de que todo sea perfecto, y básicamente esto hace que a la final sea un desastre, no se lleve bien la actividad sexual y pues esto, ¿en qué se me va a traducir? En disfunción sexual, ¿cierto? Por todo este miedo, toda esa ansiedad y más que todo por la parte psicológica que está sufriendo el individuo. Pasa, por favor. Pasa, porfa. Entonces, en vista de esto, pues también tendremos otra parte que sería lo de la eyaculación retardada versus la eyaculación diferida. Entonces, aquí también hablamos de dos clases de disfunción sexual, pero ambas se desarrollan en diferentes contextos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de eyaculación retardada, principalmente la capacidad de tener una eyaculación, una erección, por más estimulación adecuada que se nos dé, o sea, que se le da al individuo. Y en cambio, la eyaculación diferida es más que todo por temas fisiológicos, por temas de la edad. Ya pues en una edad avanzada, pues se pierde todo el tema de la excitabilidad, de la erección, de la eyaculación, y pues ya pues no va a rendir igual como en su etapa sexual normal. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente,
aquí básicamente no va a ser lo mismo, porque pues no es lo mismo tener un señor ya de edad mayor, que obviamente no le estamos desmeritando, también le puede influir tener una disfunción sexual en su vida diaria. Pero aparte joven, que apenas está como iniciando o en su vida sexual activa como tal, entonces pues obviamente esto trae mucha ansiedad, mucho miedo y también miedo al tema de ser señalado socialmente, porque pues anteriormente el sexo era algo como un poco más tabú, hoy en día todavía lo es, pero ya digamos que está un poquito más normalizado todo el tema. Entonces, pues obviamente la persona pues llega a sentir miedo al fracaso, experiencias sexuales previas tan negativas también pueden influir en lo que sería su pensamiento como tal de la edad. Y pues todo esto lleva a muchos problemas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo abordaríamos nosotros todo este tema de la disfunción sexual? Pues en la terapia. Entonces, aquí hablamos de que no solamente la terapia se debe basar en la parte física, porque sí, la parte física es muy importante, también la debemos basar en la parte psicológica, que pues se dan muchos casos, como hablaba anteriormente, el caso de la ansiedad, del miedo que se puede presentar, eso también puede ser un caso de disfunción sexual. Entonces, aquí lo recomendado es modificar las creencias disfuncionales, tratar de enfocar y decirle al paciente que reduzca todo ese hipercontrol, de que pues el acto sexual no debe ser algo perfecto o basado, digamos, en películas o series o lo que sea, pero orientar la atención hacia el placer, de que este acto debe ser algo placentero y no debe ser simplemente por obligación o por tratar de complacer a otra persona. También, pues, la sensibilización de la ansiedad sexual, tratar de hacerle entender que pues debe ser un acto relajado y pues no debe sentir miedo por ser juzgado, y pues eso también va muy de la mano con la pareja que tenga, porque la confianza entre pareja, la comunicación entre la pareja es algo muy importante. Pasa a la siguiente, porfa. Y bueno, aquí vamos a hablar principalmente de la perspectiva del profesional y el enfoque terapéutico, que pues aquí también hablo mucho de lo que estaba hablando anteriormente, principalmente por el primero, que es el enfoque interdisciplinario entre ya sea medicina o psicología. Entonces, pues básicamente aquí es más o menos parecido a lo que mencioné anteriormente, no solo es basarse en lo físico, porque lo físico también es importante. Digamos, perdón, enfermedades neurológicas, cardiovasculares o de un desequilibrio de las hormonas, todo eso me puede llevar a una disfunción sexual. Pero también la parte psicológica, no sentirse bien con uno mismo, la inseguridad sexual y a no sentirse cómodo con una vida sexual. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. También tendremos la otra parte, que sería el rol del psicólogo en los psicólogos, que básicamente esto es como las creencias, los pensamientos, sí, del individuo. Entonces aquí principalmente se recomienda reducir, o sea, decirle al paciente, reducir la autoexigencia y la necesidad de control, de que pues no todo debe ser perfecto, tratar de como de reemplazar esas expectativas irreales de lo que yo hablaba anteriormente, de muchas veces en la sociedad están como estratificados, o sea, tenemos como, o sea, tendemos a tener como estos estándares de que el hombre debe ser el macho, el que sí, y la mujer no tiene que hacer nada, sino que el hombre lo tiene que hacer todo. Son estándares que debemos de ir quitando en nuestra sociedad y que pues es algo que ya va siendo más anticuado. Lo que les hablaba anteriormente, mejorar la comunicación de la pareja, muy importante, porque pues la química, la confianza que se tenga en pareja también es parte del acto. Y pues la ansiedad, obviamente, y el cambio pues en la relación con el cuerpo, que es básicamente como la seguridad, porque estar seguro de tu cuerpo también influye en el acto sexual, ¿cierto? Y bueno, y ya por último, pero menos importante, tenemos la educación sexual, que es básicamente la herramienta terapéutica. El personal de la salud pues se basa en orientar a la persona, a darle pues como esas tácticas y esa educación en el caso de, digamos, la variabilidad de las respuestas sexuales, o como hablamos de los cambios que puede haber asociados a la edad, también de los mitos que existen a lo largo del sexo, de un sexo seguro, de la importancia de una estimulación adecuada, de la confianza, de la comunicación y todos estos temas que son importantes abordar a la hora de una actividad sexual. Porque a la final el sexo es pues una actividad que debe ser, como dije, placentera, relajada, que pues se haga de forma con una pareja pues que uno considere de confianza, y pues todo estas son factores importantes para tener una actividad sexual bien amena y pues que no vayan a causar pues todas estas cosas que han pasado, y que a la final pues todo sea desde el respeto, el bienestar emocional
pues que pues al final es un acto muy humano. Entonces, pues eso sería todo por la exposición de hoy. Espero que haya quedado todo claro, que todo se haya entendido y pues muchísimas gracias por su atención.